hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un problema universitario que afecta en particular a la gente más joven y a la gente que no suele manejar la información más adecuada para gestionar el futuro profesional de su vida. Esto es bastante más serio de lo que parece, porque las consecuencias se sufren en una época donde las posibilidades para defenderse de esas consecuencias, para contrarrestar esas nocivas consecuencias, no son muy fuertes. Hay un momento en la etapa de la vida en la que la gente, cuando es joven, elige una carrera, creyendo que por vocación, pero en realidad la vocación es un fantasma muy traidor. La vocación tiene más que ver con Judas que con cualquier posibilidad de satisfacción posterior. La época en la que una persona elige una carrera es una época de la vida muy distinta a aquella otra época de la vida en la que esa persona debe ejercer profesionalmente la carrera que ha estudiado. De tal manera que cuando se elige una carrera con 17 o 18 años hay que ponerse en el lugar que uno tendrá cuando tenga que ejercer esa carrera, es decir, 5 o 10 años después. La situación cambia enormemente porque resulta muy difícil para una persona de 17 o 18 años prever qué es lo que hará o en dónde estará 10 años después, o incluso 5 años antes. 10 años, una década, un lustro, 5 años después, es muy difícil preverlo. Es muy difícil saber dónde estaremos dentro de 10 años y sobre todo es muy difícil saber esto cuando uno tiene 17 o 18 años. Pero es que hay que saberlo, hay que enfrentarse a esto porque si no se puede elegir la carrera equivocada. Digo todo esto porque 1 de cada 5 títulos no se corresponde con la actividad profesional que ejerce el titulado. Este es un informe que se ha hecho público a través de la institución de Eurostat, que es una institución de la Unión Europea, de la Unión Europea, en definitiva, que analiza, es una de las comisiones europeas que de alguna manera, con sede en Luxemburgo, analizan estadísticas y diferentes estudios de los países europeos sobre determinadas áreas. Entonces aquí ahora ha tocado el área de la universidad y de la adecuación, de la correspondencia entre los estudios universitarios y el mercado laboral. Y los resultados es que, por lo que a España se refiere, hay un abismo, hay una gran diferencia. La prensa, naturalmente, se ha hecho eco de este tipo de informes y aquí vamos a analizar no tanto lo que dice la prensa, cuanto sí lo que debe hacer un chaval de 17, 18 años para no equivocarse en la elección de la carrera. Antes me permito advertir que en esta semana, el miércoles 25 de febrero, presentaremos en la FENAC con Preslava Boneva este libro, El fracaso de la felicidad. Y este libro viene bastante a cuento acerca del tema que tratamos porque el fracaso de la felicidad puede estar muy relacionado con el fracaso de unos estudios que, creyendo que nos dan la felicidad al conseguir, digamos, la graduación o el trabajo en esos estudios, lo que nos conducen es directamente al fracaso. En este libro, El fracaso de la felicidad, hay también un capítulo muy importante dedicado a la cuestión de la universidad y al papel que la universidad o que cualesquiera otros estudios, también los de formación profesional, pueden desempeñar en la formación de una persona. Y el papel que desempeñamos cuando trabajamos desde el punto de vista emocional es no menos importante. Prevenir el fracaso de la felicidad, prevenir el fracaso del éxito es algo en lo que la gente debería pensar más, porque con frecuencia, insisto, la gente se ve seducida, sobre todo a esa edad, al final de la adolescencia, por estudiar una determinada carrera movido por la vocación. Pero es que la vocación desaparece en los primeros 60 segundos de ejercicio de actividad profesional. Mucho cuidado porque la vocación es lo que se tiene cuando no se trabaja. Cuando se trabaja, la vocación es lo primero que se pierde. Tal vez la esperanza sea lo último que se pierde, pero la vocación, desde luego, es lo primero que se pierde. Entonces, no elijan una carrera exclusivamente pensando en la vocación, porque eso es un fantasma que suele conducir al fracaso profesional, evidentemente. Claro, es muy difícil percibir esto, es muy difícil tener esta percepción, esta convicción cuando se tienen 17 o 18 años. Puede serlo, no es difícil para todo el mundo, ¿eh? Hay personas que aciertan en su elección, pero si lo apuestan todo por la vocación,
tengan en cuenta que la vocación es algo que se quema, es algo que desaparece en los primeros 60 segundos del ejercicio de cualquier actividad profesional. De tal manera que piensen ustedes que si tienen que desempeñar una actividad profesional durante 30, 35 o 40 años y la vocación se les desvanece en los primeros 60 segundos, a ver cómo se mantienen durante el resto del tiempo. Pero bueno, esa es una cuestión a la que tendrán que resolver. El 25 de febrero, en la FENAC de Madrid, en Callao, con Preslava Benova, hablaremos del fracaso de la felicidad y también hablaremos de estas cuestiones. Por lo tanto, ahí tendrán ocasión de ver lo que trataremos en esa presentación del fracaso de la felicidad. Pero aquí vamos a adelantar algunas cuestiones relativas también a lo que significa este informe. Claro, cito algunos titulares de prensa, porque este informe de Eurostat se ha hecho público en diferentes medios. Entonces hay algunos titulares de prensa que subrayan que la Universidad Española es la que menos garantiza trabajar en lo que se ha estudiado en toda la Unión Europea. Nótese que la prensa siempre subraya lo mal que es España, lo malo que es todo en España. Siempre, yo no sé cuál es el objetivo de todo esto, o sea, realmente, si esto es así, deberíamos suprimir el país y se terminó, deberíamos, pues, no sé, hacernos alemanes o franceses y se acabó, porque si tan mal es todo lo que hacemos, no sé qué sentido tiene que lo sigamos haciendo. O sea, realmente, o sea, se suponía que hace 40 o 50 años, al entrar en la Unión Europea, todos los problemas se iban a resolver, se suponía que al instaurarse la democracia en la historia de España todos los problemas se iban a resolver, y resulta que seguimos igual que antes, cuando no había democracia y cuando no estábamos integrados en la Unión Europea. Entonces, o ustedes nos toman el pelo, o simplemente estos titulares yo no sé a qué vienen, o sea, realmente, porque si siempre es lo mismo, yo no sé ni para qué sirve la democracia, ni para qué sirve la Unión Europea, ni para qué sirve la prensa, ni para qué sirve la universidad, ni para qué sirve el lenguaje, ni para qué sirve absolutamente nada. Pero, claro, evidentemente, aquí hay un narcisismo del fracaso que se rentabiliza enormemente. A la gente le gusta leer cosas malas sobre sí mismo, en definitiva. Yo no me creo que seamos los peores de la Unión Europea en este punto, porque esto es un mal endémico. De tal manera que presentar estos males como si España fuera el principal protagonista es simplemente un ejercicio narcisista del fracaso. Es simplemente proyectar, intensificar el narcisismo del fracaso. No digo que sea mentira lo que se dice, ni mucho menos, pero insistir en ello de tal manera no es más que un embadurnamiento de narcisismo propio del fracaso, es decir, congraciarse con lo que es el fracaso de la felicidad, el fracaso de los estudios, el fracaso del trabajo, el fracaso absolutamente de todo. Vamos. Y se subraya: 1 de cada 5 jóvenes que trabaja, naturalmente se utiliza el presente continuo, porque los periodistas no saben escribir si no es en tiempos continuos. Es decir, los periodistas dicen 1 de cada 5 jóvenes que están trabajando en España, cuando lo lógico es decir 1 de cada 5 jóvenes que trabaja en España, pero los periodistas ya unánimemente, y los no periodistas también, pero esto debido sobre todo al lenguaje periodístico, viven siempre en presentes continuos, hasta tal punto que algunas personas cuando me hacen entrevistas me dicen: en esta entrevista vamos a estar hablando de la felicidad. No, en esta entrevista vamos a hablar de la felicidad, no vamos a estar hablando de la felicidad, vamos a hablar de la felicidad. No les digo ya nada los tiempos continuos en futuro. La semana que viene estaré presentando un libro en Madrid. No, la semana que viene presentaré un libro en Madrid. Claro, las temporalidades continuas, que no son perífrasis durativas de estar más gerundio simplemente, sino que son calcos anglosajones de tiempos continuos, se llevan por delante los matices del subjuntivo y se llevan por delante los modos indicativo, por supuesto el subjuntivo, incluso hasta el condicional. Podremos decir: estaríamos hablando durante horas de todos estos asuntos, etcétera, etcétera. El abuso constante de los tiempos continuos lo que refleja es la incapacidad para gestionarse en diferentes modalidades temporales, para manejar el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo condicional y por supuesto, en fin, presentes, pasados y futuros que se neutralizan todos en una continuidad. Esto no tiene cura simplemente porque la gente no es consciente del lenguaje que utiliza cuando lo utiliza, pero bueno.
Corrijo, por tanto, y leo correctamente el texto. La Universidad Española sigue arrastrando un problema histórico de falta de adecuación entre los estudios que ofrece y las necesidades del mercado laboral. Entonces se culpa de esto a la universidad, y seguramente sí, la universidad tiene la culpa, pero esto no sucedería si los estudiantes no optaran por carreras que después les conducen directamente al paro, porque la universidad ofrece lo que ofrece. Si usted lo coge, suya es la responsabilidad. Es decir, usted no puede echarle la culpa a la universidad de su fracaso profesional, porque la universidad no es responsable de lo que usted haga con su título. La universidad le proporciona una formación y una titulación, lo que usted haga con ellos es cosa suya. Entonces, claro, culpar a la universidad del fracaso profesional de sus licenciados o de sus graduados, como son ahora, no resuelve ningún problema. Porque a la universidad lo que el graduado, el titulado, el licenciado haga con su grado, con su título, con su licencia, le importa un bledo, completamente. Si va bien, lo exhibirá como mérito propio, y si va mal, se desentenderá de ello por completo. Pero el problema lo tienes tú, no lo tiene la universidad. De tal manera que, claro, aquí crudamente hay que hablar de la esterilización mercantil de la universidad, porque claro, se puede obtener una gran cantidad de títulos académicos, pero mercantilmente hablando eso es estéril, y es estéril porque no produce dinero a fin de mes, en tanto que ninguna empresa te contrata. De tal modo que hablamos de una esterilización mercantil de la universidad en toda Europa, porque los datos de España no son exclusivos ni excluyentes, sino que están compartidos de manera muy desigual y muy diferente por otros países y por otras zonas y por otras universidades europeas, porque habría que ver, universidad por universidad, cuál es aquella que consigue el mayor número de empleados promoción tras promoción. Ahí está el dato de verdad. Es decir, ¿cuántos alumnos que salen graduados o titulados por la universidad A, B o C consiguen trabajo y cuántos no? Esa es la cuestión a la que hay que responder, esa es la cuestión, eso es el ser o no ser, eso es el tener o no tener trabajo. Claro, se advierte en este informe que el título universitario ha sido útil solamente para el 63%. Es una cifra muy baja, porque hay una cantidad muy alta, casi un 40%, de gente que tiene un título que no le sirve para trabajar en aquello que ha estudiado. Hablamos de la gente que tiene el título, no de la gente que no lo tiene, no de la gente que ha suspendido. Ahora, claro, esto es un asunto muy controvertido. Naturalmente se habla de la cualificación y se dice que el trabajo coloca a España como un país de la Unión Europea con más jóvenes universitarios sobrecualificados. Pero ustedes se engañan a sí mismos cuando usan la palabra sobrecualificación, porque no es la universidad la que sobrecualifica a alguien, es el mercado el que te pone en tu sitio. Es decir, la universidad es una institución que idealiza tu formación y te hace creer que tienes una formación que está no por encima de lo que el mercado necesita, sino al margen de él. Es decir, aquí la gente incurre en el error de sobreestimarse, de sobrecualificarse. No, lo que vales no es lo que dice la universidad, lo que vales es lo que dice el mercado. Y lo que vales es lo que dice el mercado, porque nuestra sociedad está organizada por el mercado, no por la universidad. La universidad te da un título, ni siquiera te da una formación, la formación te la tienes que buscar tú. Y el mercado es lo que te da trabajo. Entonces, si tu objetivo es trabajar, cuestiónate si es para ti conveniente o no adquirir una formación universitaria, o si a lo mejor resulta que es más conveniente para ti adquirir una formación en la llamada formación profesional, más que la formación universitaria. Es que eso depende de lo que cada uno quiera escoger. No hay una respuesta única para todas las personas. Habrá personas que tengan una potencia y una capacidad suficiente como para citarse con la universidad con el fin de que la universidad les dé un título y ellos adquirirán una formación. Ya he dicho muchas veces que a mí nadie me explicó el Quijote en la universidad en la que yo estudié. Lo que aprendí del Quijote tuve que estudiarlo por cuenta propia para escribir obras como la Anatomía del Quijote, que está aquí a mis espaldas.
pero nadie me enseñó el Quijote en la universidad, lo tuve que estudiar por cuenta propia. La universidad te da un título, pero no te da una formación. La formación te la tienes que buscar tú a partir de lo que la universidad te ofrece o te niega incluso, porque la universidad niega también muchas posibilidades formativas que uno tiene que cubrirse por cuenta propia. Ya he dicho muchas veces que el éxito de la formación universitaria es un autodidactismo encubierto. Tú tienes que hacerte tu carrera. La universidad simplemente te da un visado para el mercado laboral, que a veces funciona y a veces no. A veces funciona y a veces no. Entonces, lo que se llama sobrecualificación en realidad es un idealismo, porque no es que tú valgas más que el mercado, es que el mercado determina lo que tú vales. Es la universidad la que ha idealizado tu formación y tu forma de creerte superior en la formación de la que dispones, que está muy por debajo de la realidad a la que te enfrentas. Ya he dicho también muchas veces que la educación es el conjunto de prejuicios que los adultos obligan a los más jóvenes a estudiar, cuando en realidad no se aprende nada ni de esos prejuicios ni de los errores que han cometido los mayores al imponernos el aprendizaje de esos prejuicios. En consecuencia, hablar de sobrecualificación es asumir un término engañoso, es asumir un autoengaño individual y también colectivo, que nos priva de conocer que la medida de lo que vales la da el mercado si aquello a lo que optas es un puesto de trabajo. Si aquello a lo que optas es que te quiera mucha gente, pues tendrás que ir, no lo sé, a un concurso de narcisos, a ver a quién les gustas más. Pero en realidad, si tu objetivo es encontrar trabajo, plantéate si la universidad es la solución o el problema. Porque claro, insisto, si tu objetivo es encontrar trabajo, lo que vales, la medida de lo que vales, te la da el mercado, no la universidad. Es decir, no puedes ir al mercado diciendo yo valgo mucho porque la universidad ha dicho que yo valgo mucho, y el mercado te dirá, ¿y quién es la universidad para reemplazarme a mí a la hora de juzgarte a ti laboralmente? En definitiva, ¿qué trabajos mercantiles han desempeñado tus profesores de universidad? Me hace mucha gracia que haya muchos profesores de universidad que digan cómo se tiene que gestionar una empresa cuando ellos no han gestionado nunca ninguna empresa. Esto es curiosísimo, realmente. Por lo tanto, es muy curioso y muy libérrimo hablar de sobrecualificación cuando en realidad es una cancamusa completa, porque el término adecuado simplemente es valor mercantil. La universidad no determina el valor mercantil que tú tienes, eso te lo da el mercado. La universidad solo te da un título, nada más. Tú no vales lo que dice la universidad, tú vales lo que dice el mercado en una sociedad dominada por el mercado que es la nuestra. Es que lo primero de lo que debe darse cuenta alguien que opta por unos estudios universitarios es en qué quiere trabajar. Claro, si tiene muchísimo dinero y puede permitirse el lujo de vivir sin trabajar, pues puede estudiar lo que quiera. Ahora, si te gusta una determinada actividad humana, plantéate si quieres vivir de ella o si quieres vivir del gusto que te da esa actividad humana, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, si para ti es prioritario el gusto que te proporciona estudiar la materia que sea, estúdiala. Ahora, luego, no vengas lamentándote de que no tienes trabajo, porque nuestra sociedad no está organizada en función de tu vocación, sino que está organizada en función de los valores mercantiles. Si tienes suerte de que tu vocación coincida con valores mercantiles que remuneren dinero y éxito, pues tú mismo, y si no, pues plantéate lo que quieres hacer. Es decir, en una sociedad organizada por el valor de la vocación, no hay este problema, pero en una sociedad como la actual, como la del siglo XXI, cuya organización está en función de determinados valores crematísticos, mercantiles y comerciales, pues la vocación dentro de esos contextos, dentro de esos códigos, puede no tener ningún valor, puede ser igual a cero. Entonces, esa es la pregunta que tiene que hacerse alguien que va a estudiar una carrera o que va a elegir una formación, profesional o del tipo que sea. Pero no se dejen arrastrar por lo de la sobrecualificación, porque eso no sirve absolutamente para nada. Eso es como ser el más rico del cementerio, por ejemplo. Como tener millones en la tumba. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Claro, cito otro fragmento de un periódico. Se dice, hay carreras que todavía siguen teniendo, claro, era para decir, todavía tienen una alta demanda por parte de los jóvenes, pero que apenas tienen salidas en el mercado laboral y son una fuente de desempleo y sobre todo de subempleo. Bien, estas carreras son básicamente, no hay que engañarse, las que tienen que ver con humanidades, con arte, con literatura, con filosofía.
Es posible que en un mundo mercantilizado como el nuestro, este tipo de actividades ya no tengan un lugar en una universidad que solo tiene valor si está orientada al mercado. Este tipo de actividades deben buscar alojamiento, deben buscar acomodo en otras instituciones, no mercantilizadas. Esas otras instituciones aún no tienen un desarrollo lo suficientemente solvente y visible. ¿Qué son? Ateneos, fundaciones, grupos de amigos, etcétera, etcétera. Pero no son instituciones avaladas por el Estado, ni tampoco por la empresa privada. El mundo al que nos enfrentamos es un mundo que se divide entre el apoyo estatal, institucional, y el apoyo privado, el apoyo empresarial. El apoyo empresarial es cada vez más fuerte y el apoyo institucional es cada vez más prometedor, pero más débil. Es decir, es muy Judas, es muy traidor, en definitiva. Prometen lo que no dan. Uno no puede hipotecar su vida bajo las promesas de la sobrevaloración estatal y del apoyo institucional porque va a quedar traicionado a la primera vuelta del camino. Y mucho cuidado con la empresa privada, porque la empresa privada tiene como objetivo fundamental hacer dinero, no que tú tengas una formación adecuada. Por esa razón, es absolutamente imposible encontrar formación literaria en universidades privadas porque no se imparte. Y también es imposible encontrar formación literaria en la empresa privada porque no se ve, no se busca, no se valora. De tal modo que cuando quieran estudiar literatura no van a encontrar ninguna institución donde les impartan lecciones de literatura, porque la universidad ha reemplazado la literatura por la ideología, creyendo que de esta manera está más cerca de una actualidad que sin embargo nos retrotrae a un tercer mundo semántico, o está más próxima a un mercado laboral que desprecia absolutamente todo lo que tiene que ver con la literatura, la filosofía y aquellas ideologías que no resulten crematísticamente rentables a sus objetivos empresariales. Por todas estas razones, en realidad, ustedes los más jóvenes están obligados a pensarse muy bien, no en sacrificar su vocación, es que no tienen por qué sacrificar su vocación, es que no hay por qué renunciar a la vocación en la elección de una carrera que nos permita una subsistencia en la vida, porque la principal manera de renunciar a una vocación es elegir un camino que no nos permita ejercerla. ¿Qué sentido tiene elegir una carrera que una vez conseguida no nos permite ejercer nuestra vocación? Es que ahí está el mayor error del mundo. La vocación está en ustedes, no en el trabajo que consigan. Esto quiere decir que ustedes pueden haber estudiado, por ejemplo, historia del arte, literatura, filosofía o bellas artes, lo que quieran, y después trabajar en otra cosa. Y entonces salen en este informe diciendo que están sobrecualificados. No es que estén sobrecualificados, es que están vocacionalmente descontextualizados desde un punto de vista laboral. Pero eso no significa que su vocación desaparezca, significa que ustedes tienen que vivir de una cosa, tienen en su trabajo una actividad remunerada y profesional, y en su vocación personal otro tipo de actividad que desarrollarán fuera de su horario o tal vez también fuera de su calendario laboral. Pero los principales enemigos de la vocación son aquellos que la canalizan a través de actividades profesionales que una vez conseguidas no permiten ejercer esa vocación. Entonces no me digan que defienden la vocación estudiando a ciegas una carrera que les conduce a la castración de esa vocación, cuando en realidad la mejor manera de preservar una vocación es estudiar algo que te permita vivir y que dentro o fuera de tu actividad laboral te permita ejercer esa vocación. Entonces es muy engañoso el empuje, el objetivo de anteponer la vocación por encima de todo, porque no se puede ejercer una vocación fuera de la realidad. Del mismo modo que no se puede ejercer la libertad más allá de la razón, porque si no se sabe razonar no se puede ejercer algo que, como la libertad, exige razonar. No se puede ser libre más allá de lo racional, porque entonces no se sabe cómo se administra esa libertad. Y no se puede ejercer la vocación más allá de las posibilidades reales, porque entonces tampoco hay ninguna posibilidad de aplicar el contenido de la vocación a ninguna actividad ni profesional ni vital. Entonces, claro, las principales carreras que están amputadas son las de literaturas, humanidades, filosofías, geografía, historia, bellas artes, etc. Los estudios en ciencias sociales y periodismo están a medias, y las carreras de ingeniería son aquellas que apenas un 10% de las personas que las estudian acaban trabajando en otros sectores ajenos a lo que estudian. Sobre todo la formación profesional ha tenido un enorme desarrollo porque permite sustraerse a este tipo de limitaciones. Claro, en definitiva este informe de Eurostat
si lo analizamos sintéticamente, lo que viene a decir no es que los títulos universitarios sean inútiles, quiere decir que son inútiles desde el punto de vista de determinadas actividades profesionales, porque el mercado no las absorbe, porque el mercado no está en consonancia con lo que la universidad ofrece. Esto supone que en unos años esas partes de la universidad, esas facultades universitarias van a desaparecer, y que el que quiera estudiar esas materias tendrá que agruparse o constituirse pues, en una fundación, en una agrupación cultural, en una institución académica desamparada por la empresa y desamparada por el Estado, porque ni el Estado ni la empresa se va a ocupar de estudiar a Cervantes. Cuando ustedes quieran estudiar a Cervantes en el futuro van a tener que acudir a los vídeos míos, porque no van a tener muchas más opciones. No porque mis lecciones sobre Cervantes sean muy buenas, sino porque van a ser uno de los pocos platos que en el menú cervantino tendrán a su disposición. Es que no hay más, es que no queda más. Busquen una universidad donde se les hable de Cervantes, no la van a encontrar fácilmente. Y dentro de 10 años no sabrán en la universidad ni quién fue Cervantes, al tiempo. Entonces, ¿qué significa que 1 de cada 5 títulos no sirve? Pues significa que no sirve para desempeñar determinadas actividades mercantiles. Puede servir para colgarlo en la pared. Es una forma de prestar servicios. Alguien que tiene mucha vocación lo hará. Claro, el 21% de los jóvenes universitarios que trabaja lo hace en un empleo que no tiene relación con lo que ha estudiado. Este 21% yo creo que va a disminuir en el futuro. ¿Por qué razón? Pues porque los chavales de ahora, los que ya han nacido en el siglo XXI, no se dejan seducir tan fácilmente como lo hicieron los milenaristas por las falsas promesas. Es que el gran problema que han tenido los milenaristas como movimiento generacional es que se han tragado todas las promesas que les han hecho los búmeres. Los milenaristas han crecido con una ingenuidad tan grande que el golpe del desengaño vital lo han tenido al filo de los 30 años, porque han vivido en una burbuja emocional que se ha roto en una edad adulta y les ha cortado la digestión intelectual y emocional. El gran problema de los milenaristas, como grupo generacional, no como individuos, porque cada persona es diferente, aunque las agrupen en un gremio generacional, pero el gran problema de los milenaristas como generación es que se creyeron todas las promesas de los búmeres, y los búmeres prácticamente todo lo que han prometido ha sido en falso. Es decir, las promesas de los búmeres son promesas falsas, valga la redundancia, es que un boomer solo hace promesas en falso, y de hecho vean el mundo en el que estamos, un mundo construido por los búmeres que es una auténtica ruina para el mundo en el que tienen que vivir los milenaristas. Pero la generación que haya nacido en el siglo XXI, que yo llamo generación cervantina, no porque sean como Cervantes, sino porque se enfrentan a un mundo como el que se enfrentó Cervantes, un mundo desengañado, desilusionado, decepcionado, el mundo de la triple D, el mundo de las 3 Ds, el desengaño, la desilusión, la decepción. Ya han crecido, llegan a la adolescencia desengañados, desilusionados, decepcionados prematuramente, no como los milenaristas que no conocieron el desengaño hasta casi la treintena, y esto les ha marcado porque es una generación muy impotente para enfrentarse a la decepción. Sin embargo, estos otros chavales que ya nacieron en el siglo XXI ya vienen mucho más endurecidos por las circunstancias, en líneas generales. Luego, particularmente, cada uno pues estará en su guindo. Pero ya han recibido, digamos, lecciones bastante más crudas. Ya han visto que sus padres en casa tienen muchos problemas económicos, cosa que los milenaristas no llegaron a percibir hasta que los tuvieron ellos directamente, porque ven que no pueden comprar una casa, que no pueden optar a un alquiler, que no tienen trabajos estables, que no son capaces de mantener con estabilidad, con duración, una relación afectiva, sentimental. Es decir, los milenaristas es una generación con la que el globalismo ha hecho todo tipo de experimentos y los ha pagado muy caros esa generación de milenaristas. Estos otros que han nacido en el siglo XXI, esa generación que yo llamo generación cervantina y que la anglosfera ha cachapeado, ha marcado con el hierro de la generación alfa, y yo no sé por qué ustedes asumen las nomenclaturas de la anglosfera como si no tuvieran pensamiento original. Es sorprendente la pereza intelectual que tiene la gente para asumir nomenclaturas culturales elaboradas por el mundo anglosajón que son de una miseria científica, cultural, literaria, intelectual galopante, y la pereza intelectual de quienes asumen esas nomenclaturas es tan grande
que aceptan ser cachapeados por el hierro alfa de la anglosfera en lugar de encontrar para sí mismos una denominación autónoma, una nomenclatura propia que los preserve de esas clasificaciones gremiales impuestas por los extranjeros. Sorprende cómo la obviedad pronunciada en una lengua extranjera suena como algo original. Sorprende que la mayor parte de nuestros intelectuales o del público en general tenga que interpretar el mundo actual leyendo a Harari o a Chul Han, cuando en realidad son formas de ver el mundo que están completamente por debajo de las exigencias que la realidad requiere a cada uno de nosotros para sobrevivir. Eso es curioso, cómo la pereza intelectual de mucha gente les hace, en definitiva, fracasar. Ya no digo que fracase su felicidad, como exponemos en este libro, pero desde luego sorprende cómo las obviedades pronunciadas en una lengua extranjera seducen a mucha gente con una facilidad realmente sorprendente. No dejan de ser obviedades, que si las pronuncia el vecino del quinto decimos que son chorradas, pero si las pronuncia alguien en una lengua extranjera, si las escribe un extranjero, suenan como si fueran pensamientos absolutamente originales, cuando son en la mayor parte de los casos chorradas absolutamente galopantes. Pero bueno, cada cual sabe lo que lee. Claro, el informe de la Eurostat sugiere que es el peor dato de la Unión Europea, que quisiera yo ver cómo se manifiestan esos datos en otros países. Y claro, solo el 63% de los titulados pues tienen un título que les permite trabajar en correspondencia con el título adquirido. No hablaré de nuevo de la sobrecualificación porque ya he dicho antes bastante al respecto, pero la sobrecualificación es un idealismo completo. No hay jóvenes sobrecualificados, sino que hay jóvenes engañados por sí mismos, por el sistema o por la universidad. Pero, insisto, en una sociedad en la que manda el mercado, la cualificación la da el mercado. No es que la universidad te sobrevalore, es que la universidad te infravalora, porque no te informa del valor que tienes en el mercado. Eso es como cuando se da la temperatura y se dice hay una temperatura de 10 grados y una sensación térmica de 5. Pues bien, eso es una sobrecualificación térmica. No hay una sensación térmica de 5, hay una temperatura de 10 grados. Punto. Que tú percibas los 10 grados como 5 es cosa tuya, pero no se puede reemplazar un valor objetivo por una percepción emocional de la temperatura, porque entonces para eso no necesitamos un termómetro. Para eso decimos hay una sensación de 5 grados y no decimos realmente la temperatura que hay. Y aquí a la universidad le ocurre lo mismo. En definitiva, hay una puntuación de 10, pero el mercado te valora de 5, te valora con 5 puntos. Claro, entonces esto no es una sobrecualificación, esto es un engaño, esto es un timo. De tal manera que pasar 4 o 5 años en una institución que resulta que al final te sobrecualifica engañosamente, cuando en realidad quien te califica con acierto es el mercado. Otra cosa es que estés o no de acuerdo con la calificación del mercado, pero es que el mercado es el que te da el trabajo, no la universidad. La universidad te dora los oídos, te dora la píldora, pero la realidad la tienes en el mercado. La realidad está en el mercado, la apariencia en la universidad. Tú eliges con qué te quedas, si con la apariencia universitaria o con la realidad mercantil. Pero lo que no puedes pretender es que si optas a la realidad mercantil, vayas al mercado con la apariencia de la cualificación universitaria, porque son dos cosas completamente distintas. Tú no puedes competir en la realidad del mercado con la simulación de la sobrecualificación aparente de la universidad, porque son dos cosas completamente diferentes. El valor del mercado es el valor real. No te infravalora el mercado, te supercalifica la universidad, es decir, te engaña la universidad. No es que valgas mucho, es que vives engañado, porque tu verdadero valor, si optas al mercado, es el que te da el mercado, no el que te da la universidad. ¿Qué carreras presentan un mayor desajuste? Pues artes y humanidades con un 44%, ciencias sociales y periodismo baja bastante, con un 28% de desajuste, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas no baja mucho más, porque tiene un desajuste del 24% que sigue siendo muy alto para hablar de matemáticas.
matemáticas, estadística y ciencias naturales. Y solamente se salvan las ingenierías, con un 10%. Lo demás es una situación bastante desastrosa. Y sospecho que en el resto de Europa también, aunque las cifras de exteriores a España se maquillan mucho. ¿Diferencias por sexo? Prácticamente ninguna. Las mujeres sobrecualificadas el 32,6%, los hombres cualificados el 30,2%. Apenas no hay una diferencia del 2%. Claro, ¿qué plantea el texto realmente? Pues que la Universidad Española no está en consonancia con el mercado laboral. Pero la cuestión es, ¿queremos que la universidad esté en consonancia con el mercado laboral o no lo queremos? Porque cuando yo hablo en estos términos, mucha gente opina sobre lo que yo hablo sin saber nada respecto a lo cual yo hablo. Es decir, opina sobre lo que digo sin saber nada de lo que hablo. Yo no soy enemigo de la universidad pública ni amigo de la universidad privada. Ni soy enemigo de la pública ni amigo de la privada. Ni soy amigo ni enemigo del Estado. Entre otras cosas porque ser este tipo de cosas es completamente ridículo. Es completamente ridículo. Aquí lo que hay que ser es no amigo o enemigo de algo, sino ser consciente de la realidad a la que nos enfrentamos. Y dejarnos de amistades, enemistades, antipatías o simpatías. Estamos en el mundo y tenemos que ser conscientes del mundo. Y la conciencia y el conocimiento están muy por encima de relaciones sentimentales, amistosas, antipáticas o lo que se quiera llamar. Entonces, si lo que queremos es que la universidad sea un servicio público, la universidad no puede estar subordinada al mercado. Si queremos que la universidad sea una agencia de colocación, debe estar subordinada al mercado. Yo creo que la universidad debe ser una mixtura. Ni puede dejar de ser nunca un servicio público, ni puede subordinarse completamente a los intereses mercantiles. Es más, yo creo que el mercado siempre debe estar de alguna manera equilibrado por una sociedad que no pueda ser definitivamente absorbida por él. No todo lo que hace el ser humano es reductible a una experiencia mercantil. Hay cosas que no se pueden reducir a mercado. De tal manera que la universidad debe preservar una entidad de servicio público y debe potenciar todas sus posibilidades de formación laboral. Pero hay actividades que el mercado no puede abandonar, que son las que tienen que ver con la preservación de los estados punteros de la investigación. Y hay actividades que la universidad no puede abandonar y a las que no puede renunciar, porque la universidad sirve a un Estado, no solo al mercado, sirve a un Estado. Y una universidad debe preservar su patrimonio artístico, su patrimonio literario y su patrimonio cultural. Y eso debe hacerlo fomentando la formación de sus universitarios en determinadas áreas. Si el mercado no puede colocar a esta gente, debe colocarlas el Estado, para, insisto, la preservación de su literatura, de su cultura, de su historia, de su geografía y de sus bellas artes. Pero el Estado se ha abandonado, se ha olvidado de toda esta gente, se ha abandonado a negligencias, se ha abandonado al conocimiento científico de su propia historia y se ha entregado a la exaltación de ideologías que están importadas del extranjero. Los estados sirven más a ideales de estados extranjeros que a criterios propios y que a realidades propias. Y esto es el gran problema de la universidad, porque la pregunta ya no es ¿para qué sirve la universidad? La pregunta es ¿a quién sirve la universidad? ¿A empresas privadas? Sin duda. ¿Pero sirve al Estado que la hace posible? No. Sirve a las ideologías de estados extranjeros que tratan de alguna manera de disolver la tradición cultural y el patrimonio artístico, literario, histórico y a las bellas artes, en definitiva, que hacen posible un país. Esta es la situación en la que nos encontramos. Esto no tiene solución, y no tiene solución porque básicamente en estos momentos no hay ninguna institución, y la universidad no lo hace, que asegure una formación literaria, artística, histórica a los más jóvenes. No la hay. Alguien que quiera estudiar historia no encontrará grandes apoyos en la universidad. Lo mismo alguien que quiera estudiar literatura no encontrará grandes apoyos en la universidad. Lo que encontrarán las universidades son interpretaciones ideológicas extranjeras hechas sobre la literatura española. Es decir, en España se estudia la literatura española desde ideas extranjeras, desde ideas propias de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es ridícula, porque
¿Cómo un país que carece de literatura puede enseñar a los españoles a interpretar a Cervantes? ¿Cómo un país que carece de un Quijote puede enseñar a los españoles a interpretar la obra de Cervantes? Es una cosa graciosísima esta, en definitiva. Y sin embargo aquí en España se enseña literatura tomando como referencia modelos interpretativos elaborados en los Estados Unidos, lo cual es graciosísimo, es completamente ridículo, pero completamente ridículo. Ustedes oyen estas interpretaciones anglosféricas sobre el Quijote y, bueno, a mí me parten de risa por los suelos completamente, y además la seriedad con la que la gente las esgrime y todo ese tipo de cosas que incurre naturalmente en neotenia literaria, pero por todos los puntos de vista. Entonces, cuando alguien me discute estas ideas, la única respuesta posible es la siguiente, es decir, yo no soy responsable de su neotenia literaria y desde luego yo no soy su psiquiatra. Eso está muy claro. De tal manera que este informe concluye con una interpretación muy lamentable de lo que son determinadas instituciones que, como la universidad, pues expiden certificados para el mercado laboral, visados para el mercado laboral que no tienen valor en el mercado laboral. La culpa de esto no la tiene solo la universidad, la culpa de esto también la tienen aquellas personas que, tratando de anteponer su vocación a su supervivencia económica, optan por una carrera que al final ni les da supervivencia económica ni les permite ejercer su vocación. Este es el mayor error. No se puede anteponer la vocación para escoger algo que una vez conseguido no te permite ejercer esa vocación. Por lo tanto hay que buscar otras alternativas. La culpa no la tiene solamente la universidad, la culpa también la tienes tú si haces una elección equivocada, si llevas a cabo una elección equivocada. De tal manera que piénsate muy bien la carrera que escoges y piénsate muy bien si te vale o no la pena ir a estudiar a la universidad. Eso es una cuestión que solo tú puedes responder, pero ten en cuenta que de nada sirve anteponer tu vocación si una vez conseguido lo que te propones no puedes ejercer esa vocación. Si el objetivo es trabajar, piensa que la universidad te sobrecualifica, pero quien verdaderamente te contrata es la empresa. Si lo que quieres es trabajar, piensa en quién te contrata, no en quién te da la formación para que alguien te contrate. Eso es una cuestión a la que tienes que responder contigo mismo, que tienes que examinar desde tus propias posibilidades. Pero no te fíes de lo que te cuenten. Piensa en tu futuro, no en lo que te cuentan los que quieren seducirte para que, a cambio de que ejerzas tu vocación, hipoteques tu vida en una actividad profesional que nunca te permitirá ejercer esa vocación.